Segunda Timoteo 3, versículo 14 al 16, dice así. Segunda Timoteo 3, versículo 14 al versículo 17, perdón. La palabra del Señor dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, algunos de ustedes se deben haber preguntado al llegar a nuestra iglesia por qué es que nuestra iglesia se llama Sola Escritura. Esta, sinceramente, es una de las doctrinas más importantes dentro de lo que es la iglesia cristiana. Esto, sinceramente, es lo que nos ha separado de la religión católica y de todas las demás religiones. Esta es una doctrina fundamental para nosotros. Todas las demás religiones, hermanos, muchas de ellas van a decir de que aprecian este libro, aprecian esta palabra que tenemos, estos 66 libros que nosotros creemos que es la Biblia. Pero lamentablemente no todos van a encontrar en este libro la única y suficiente autoridad para su iglesia. Y como he mencionado, hermanos, es eso, por si acaso, lo que nos separa de la mayoría de las religiones, de la mayoría sino de todas las sectas. Pues todas las sectas y todas las falsas religiones lo que han intentado hacer es añadirle a la Escritura, quitarle a la Escritura, corromper la Escritura, cambiar la Escritura, a pesar de que también dicen utilizar la Escritura. Pero nosotros, hermanos, creemos, y esto, hermanos, es una de las doctrinas que por las cuales los reformadores estuvieron dispuestos incluso a dar la vida, y es de que el cristiano lo único que necesita, hermano, y todo lo que necesita está en la Escritura. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver esto. Y específicamente, hermanos, vamos a ver incluso de que la Escritura, la sola Escritura, es la esperanza, hermano, en este mundo. Es la esperanza de este mundo. Es por eso que antes de entrar al pasaje que el día nos toca, el versículo 14 al versículo 17, debo mostrarles un poco del contexto en el que Pablo dice estas palabras. El contexto en el que el apóstol Pablo le dice a Timoteo de que en la Escritura tiene todo lo que necesita para su ministerio, para la salvación y para toda buena obra, como vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es este contexto en el cual Pablo dice esto? El apóstol Pablo, hermano, le va a decir a Timoteo de manera explícita de que lo que le esperaba eran tiempos muy, muy difíciles. Y literalmente así comienza, hermano, en el capítulo 3, versículo 1. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos, hermano, no es cualquier palabra. Esta palabra puede incluso traducirse como furiosos, como duros, difíciles, como tiempos violentos. Y esto es muy importante, hermanos, antes de llegar a nuestro texto principal el día de hoy, porque como he mencionado, lo que me gustaría, hermanos, que ustedes puedan comprender es de que en la Escritura y solo en la Escritura nosotros tenemos la esperanza para un mundo caído, un mundo corrompido, un mundo hostil contra la iglesia, un mundo hostil, hermanos, contra el Evangelio, contra Cristo, contra la verdad. Y es así como Pablo, hermano, le va a expresar a Timoteo, ¿dónde está la esperanza en un mundo con tanto pecado, con tanta maldad? En un mundo en el cual vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados. Un mundo que el apóstol Pablo le dice va a ser peligroso, va a ser violento, va a ser duro, va a ser difícil, va a estar lleno de aflicciones. ¿Dónde está la esperanza de la iglesia? ¿Dónde está la esperanza, hermano, de un joven pastor como lo era Timoteo? La respuesta, como vamos a ver en un momento, es en la Escritura. Pero antes, hermano, de ver específicamente este pasaje, déjame mostrarte lo que Pablo le dice a Timoteo. Después del versículo 1, Pablo le dice, van a venir tiempos peligrosos, y Pablo, hermano, le va a relatar a qué se refiere con estos tiempos peligrosos. Pablo le va a explicar a qué es a lo que se refiere con estos tiempos peligrosos, y escucha lo que continúa diciendo en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
¿Qué significa esto? Griego pilauto, significa va a haber hombres egoístas, que no piensen en los demás, sino en sus propios intereses. Va a haber hombres, hermanos, los cuales solamente trabajen y todo lo que hagan sea para su propia ganancia, su propio beneficio. Va a haber personas las cuales de una manera muy individualista y un individualismo enfermizo, lo único que les va a preocupar son ellos mismos. Pablo dice, hermano, ese es el mundo al que Timoteo debía enfrentarse, ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Pero no termina ahí, sino que Pablo dice, va a haber hombres amadores de sí mismos, va a haber hombres avaros, esto significa amadores del dinero, va a haber hombres vanagloriosos, esto significa hombres que se creen autosuficientes, orgullosos, independientes, hombres que creen que pueden por sí mismos salir adelante, hombres que creen que no necesitan a Dios, que no necesitan incluso a veces la religión, que no necesitan la escritura, que ellos en ellos mismos y en su mente, en sus ideas, en su propia sabiduría, ellos van a tener lo necesario y lo suficiente para estar bien con Dios. Hombres que se creen autosuficientes. Pablo continúa diciendo, van a haber hombres orgullosos. Esto, hermano, es alguien que quiere estar por encima de los demás a la fuerza. Alguien que quiere ocupar una posición de superioridad sobre los demás, pero no específicamente por los méritos o como dice Salomón en el Antiguo Testamento, porque las personas reconozcan sus capacidades, sino simplemente por presunciones engañosas de su propio corazón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, va a haber hombres vanagloriosos, soberbios, y ahora continúa diciéndonos blasfemos. Esto, hermanos, son personas que van a utilizar su boca, van a utilizar su lengua para lastimar, para herir, para insultar, para estorbar, para crear rumores, mentiras, chismes. El apóstol Pablo continúa diciendo, los tiempos van a ser tan complicados que van a ser caracterizados por, escucha, hombres desobedientes a los padres. Las familias, en cierta manera, Pablo, hermano, nos dice, van a ir mal. Las familias van a ir mal, las familias van a ser afligidas. Ahora, esto debemos entenderlo, hermano, desde el principio. Nosotros sabemos de que lamentablemente el pecado ha corrompido todo en el hombre, la relación que tiene con Dios, la relación que tiene con el mundo y la relación, hermanos, que tenemos dentro de nuestras familias también. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú te vas a tener que enfrentar con hombres desobedientes a los padres. Algo que tal vez en nuestro caso, hermanos, muchas veces no lo tomamos muy grave, pero no lo tomamos como algo muy serio. Pero te recuerdo que en el Antiguo Testamento un hijo rebelde, ¿qué es lo que se hacía con un hijo rebelde en el Antiguo Testamento? Se lo apedreaba. Porque para Dios, hermano, ese era un pecado muy, muy grave. Aparte de esto, Pablo le dice a Timoteo, van a haber hombres ingratos. Creo que no hay mucha explicación que dar respecto a esa palabra. Hombres impíos, terminando el versículo 2, esto significa hombres perversos, malvados, sin reverencia a las cosas que merecen reverencia, sin respeto a aquellas cosas que Dios nos llama a respetar. Continúa el apóstol Pablo diciendo, versículo 3, vamos a vivir en un mundo sin afecto natural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto de sin afecto natural? Hermanos, el hombre, por naturaleza, hay cosas que debería amar de manera natural, como ya lo he mencionado. Por ejemplo, una madre, cuando concibe un hijo en su vientre, lo normal, hermano, es de que inmediatamente surja amor en esa persona. Lo normal es de que los hijos amen a los padres, lo normal es de que los padres amen a los hijos, de que cuando uno contrae matrimonio, haya un amor especial de pareja entre el hombre y la mujer. Eso, hermano, es un amor natural que incluso podemos ver nosotros, este amor natural, por si acaso, incluso lo puedes ver tú en el mundo, no siempre en la iglesia solamente, sino afuera. Es lo natural, es lo normal. Hasta los incrédulos tienen ese tipo de amor, ese tipo de cariño hacia sus seres queridos, hacia su familia. Pero Pablo dice eso mismo se va a corromper. La gente va a perder incluso ese afecto natural que por cómo hemos sido creados, todo ser humano debería mostrar.
De ahí el apóstol Pablo continúa diciéndole a Timoteo de que lo que le espera es enfrentarse a hombres implacables. ¿Qué significa esto? Esto, hermanos, es muy importante. Escucha. Significa hombres que no van a dar tregua, que no van a dar tregua, que van a estar dispuestos, hermanos, a estar siempre en guerra y peleando contra la iglesia, peleando contra la verdad, peleando contra el evangelio. Son hombres, hermano, que no se van a cansar de hacer daño. Son hombres que no se van a cansar de atacar al pueblo de Dios y la verdad que nosotros proclamamos. Y una de las maneras que lo van a hacer, Pablo nos continúa diciendo, estos hombres también son calumniadores. Literalmente la palabra en el griego para calumniador es la palabra diablos. Significa alguien que va a mentir, alguien que va a engañar, obviamente, alguien que se va a inventar cosas para dañar la reputación de aquellas personas que están andando bien. Pablo continúa diciendo, nos espera, hermano, un mundo de gente intemperante. ¿Qué significa esta palabra intemperante? Sin dominio propio. No pueden dominar sus pasiones. Y por ende, y yo creo que el apóstol Pablo aquí está dando una lista que es bastante interesante cuando la ves como una progresión, porque un hombre que no tiene dominio propio, lo que se esperaría es lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 3, hombres crueles, crueles. No les interesa, hermanos, con tal de cumplir sus deseos, con tal de satisfacer su lujuria, lastimar, no les interesa. Y están dispuestos a lastimar con tal de conseguir aquello que les complazca. El apóstol Pablo continúa diciendo, el mundo en el que vamos a vivir es un mundo lleno de aborrecedores de lo bueno. Hermano, esto es gente que va a ser hostil a aquello que es santo. Son gente que va a amar lo malo y como Pablo nos dice acá, más bien va a buscar pelear contra lo bueno, pelear contra lo justo. Odia aquello que es verdadero, aquello que Dios dice que es bueno. Versículo 4, Pablo continúa diciendo de que vamos a vivir en un mundo lleno de traidores. La palabra traidor, prodotes en el griego, es una palabra que se utiliza para Judas Iscariote. Es una palabra que se utiliza para personas que supuestamente son tus amigos, que supuestamente se acercan a ti con buenas intenciones, pero que en su momento están dispuestos a entregarte para que seas destruido sin tener ningún remordimiento. Ese es el mundo, hermanos, en el que vamos. Déjenme solamente resumírselas en lo que continúa. Pablo continúa diciendo impetuosos. Alguien que escucha, que es imprudente. Alguien que no piensa antes de hacer las cosas. Alguien que no está razonando de la manera correcta. Infatuados, continúa diciendo, palabra griega tufo, que significa alguien que a pesar de que hace lo incorrecto, a pesar de que es un traidor, un aborrecedor de lo malo, un cruel, un intemperante, como hemos visto antes, es, hermano, alguien que se cree mucho, alguien que cree saber mucho, alguien que presume estar en una posición mejor que la de los demás, es un infatuado. Amadores de los deleites más que Dios, creo que eso no necesita mucha explicación. Y ahora, hermano, en el versículo 5, Pablo sí nos dice algo que es muy llamativo. Escucha lo que Pablo dice. Y lo que les he presentado al día de hoy, hermanos, yo creo que es una caracterización del mundo en el que vivimos. Pero lamentablemente, el apóstol Pablo, hermano, también va a decir de que esto es algo que incluso vamos a encontrarnos en la iglesia. Lamentablemente. Y ahora yo sé que hay personas muy idealistas respecto a la iglesia, pero en el Nuevo Testamento, hermano, tú vas a encontrar de que lamentablemente las iglesias fundadas por los apóstoles tenían serios problemas. Y uno de estos motivos, hermano, es por lo que Pablo continúa diciendo acá, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Hermano, Pablo dice, y cuando tú lees todos estos primeros versículos, que solamente se los estoy resumiendo, tú quizás, yo también, la verdad, cuando veo estos versículos creo, este es el mundo en el que estamos viviendo y es una realidad. Este es el mundo en el que estamos, lleno de hombres y mujeres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes.
Pero lo que Pablo luego nos dice en el versículo 5 es bastante terrible, porque Pablo nos dice, estas personas, hermano, van a tener una apariencia de piedad. O sea, que externamente, hermano, van a decir ser muy religiosos. Van a estar muchas veces dentro de la iglesia aparentando ser religiosos, cumpliendo ciertas ceremonias, como los fariseos en el Nuevo Testamento, orando y leyendo sus Biblias y ayunando para que todos los vean y todos digan, wow, qué hermano tan piadoso. Pero cuando por dentro es todo lo que Pablo nos dijo antes, hermanos, van a tener apariencia de piedad. Van a aparentar ser muy religiosos, van a aparentar ser muy cristianos, incluso muy devotos a Dios. Van a aparentar amar a Dios a pesar de que aborrecen a Dios, a pesar de que aman más los deleites que a Dios. Y hermano, esto es muy importante, porque hermano, no todo aquel que aparenta ser cristiano, no todo aquel que aparenta mucha religiosidad realmente lo es. Realmente es un verdadero cristiano, realmente es un seguidor de Cristo. Hemos visto esto en las últimas sesiones del Evangelio de Juan. Y hermano, Pablo le dice a Timoteo, es este el mundo en el que vas a vivir. Y es esto lo que te espera. Es esto lo que te espera. Las cosas van a ser realmente violentas, van a ser realmente peligrosas. Las cosas, hermano, y los tiempos que nos esperan van a ser muy difíciles. Y ahora la pregunta, hermano, es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos da Dios, hermano, para poder enfrentar a este mundo hostil? ¿Qué es lo que Dios nos da, hermano, para solucionar incluso esta situación que se va a dar hasta dentro de las iglesias con hombres blasfemos que aparenten piedad? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer, hermano? El apóstol Pablo, hermano, le va a decir a Timoteo a partir del versículo 14, Timoteo, tú tienes la escritura. Eso es lo que tú tienes. Ahí tenemos todo para enfrentarnos, hermano, al mundo hostil en el cual nos encontramos. Y la escritura, hermano, es lo que Pablo le va a decir a Timoteo, es lo que se te ha dado para poder enfrentarte a esto, para poder resistir todo esto, para poder pelear la buena batalla, como Pablo le va a decir en el siguiente capítulo. En la escritura, hermano, nosotros tenemos lo necesario para enfrentarnos a toda esta corrupción, a todos estos problemas, para solucionar muchos de ellos y mantenernos firmes, hermano, en medio de todo ese pecado. Pablo lo que va a decir, hermano, es lo que necesitamos, es que haya hombres preparados que prediquen la palabra, la escritura. Es eso lo que necesitamos. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo, versículo 14. Pero, y esto, hermano, como una vez más, como te mencionaba, está en el contexto de la aflicción y de los problemas y de los conflictos que va a pasar Timoteo y la iglesia. Escucha el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si eso es lo que va a suceder. Pero, ¿qué es lo que Timoteo puede hacer? Y hermano, no solamente Timoteo, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer en medio de esto? ¿Qué es lo que podemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo que los pastores debemos hacer? Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo, hermano, le dice a Timoteo, aquí está lo que tú puedes hacer. Esto es lo que está en tus manos hacer. Lo que está en tus manos hacer es permanecer en aquellas escrituras en las cuales tú has sido instruido. Y ahora, hermano, sinceramente aquí hay muchas cosas de las cuales se pueden hacer muchas prédicas, sinceramente. Pero el día de hoy quiero solamente mostrarles algunas y hay una que no me puedo pasar así nomás. Porque, hermano, nosotros creemos, como vamos a ver en un momento, en la sola escritura. Pero al mismo tiempo, hermano, Pablo sabe de que esta sola escritura debe ser defendida y debe ser vivida por hombres que hayan sido capacitados para hacer esto. Y por la gracia de Dios, Timoteo lo había sido. Timoteo había sido capacitado, había aprendido
Gracias a Dios, y esto es por la gracia del Señor, este hombre había sido instruido en la palabra de Dios desde niño, por su abuela, por su madre, y a partir de sus 16 años probablemente, el apóstol Pablo lo había tomado como un discípulo. ¿Para qué? Para enseñarle la Escritura. Y esto es importante, hermanos, porque como vamos a relatar el día de hoy, como les voy a mostrar el día de hoy, hermano, en la Escritura tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos para la fe, para la salvación, para toda buena obra, como Pablo nos va a decir más adelante. Pero hermano, junto con la sola Escritura deben levantarse hombres instruidos, los cuales utilicen esta Escritura de la manera correcta, como Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 de esta misma epístola. Y hermano, esto es importante porque nosotros creemos de que en este libro, en esta Escritura, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentarnos a este mundo, para enfrentar las complicaciones, para enfrentar toda esta violencia, todos estos tiempos peligrosos. Pero hermanos, se necesitan hombres los cuales se levanten a predicarla y a proclamarla de manera fiel. Hombres que hayan sido entrenados, capacitados para dividir la palabra de Dios correctamente y para enseñarla de manera clara y de manera profunda, de tal modo, hermanos, de que la iglesia conozca qué es lo que dice la Escritura y de esa manera pueda enfrentarse a todos estos peligros, a todas estas aflicciones. Y ahora tú y yo a veces no podemos comprender mucho esto. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una Biblia en nuestras casas. Todos tenemos, hermano, Biblias en nuestro propio celular. Podemos tener el día de hoy Biblias. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, en el primer siglo y en el Antiguo Testamento esto no era así. Las personas no podían tener, hermano, los 66 libros recopilados como tú y yo los tenemos el día de hoy. Entonces dependían de hombres los cuales hayan sido instruidos, entrenados, capacitados, que conozcan la Escritura de tal forma que puedan predicarla de manera eficaz y que hayan tenido, hermano, gran tiempo de capacitación y de haber aprendido a manejar la Escritura de manera precisa. Y esto es importante, hermano, porque como he mencionado, nosotros creemos en la sola Escritura, pero esta sola Escritura, el apóstol Pablo llama a Timoteo como un pastor. Y este es un llamado a los pastores y a todos aquellos que quieran ser pastores. Este es un llamado, hermano, a aquellos que quieran contribuir en la labor pastoral dentro de la iglesia. Esto es lo que se requiere de nosotros. Que conozcamos la Escritura precisamente, que conozcamos la Escritura profundamente y que podamos articularla y presentarla y enseñarla de manera eficaz. Y gracias a Dios, esto es lo que Timoteo había tenido. Y Pablo le dice, tú vas a tener que persistir en esto, en aquello que has aprendido y de lo cual te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, por la gracia de Dios, había tenido el privilegio de ser entrenado, como ya les he mencionado, desde muy pequeño por su abuela, por su madre, las cuales lo habían instruido en la palabra de Dios. Había tenido el privilegio de ser enseñado, de ser instruido por el mismo apóstol Pablo. Y Pablo sabe, tú, Timoteo, has conocido esta palabra de manera profunda. Y ahora escucha, tú que conoces esta palabra, tú que has sido instruido en esta Escritura, confía en que en ella tienes todo lo que necesitas. Y hermano, en este pasaje, Pablo por si acaso está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Ahora yo sé que a veces en este pasaje no es tan fácil encontrar eso, pero escucha lo que Pablo le dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Hermano, ¿a qué escrituras se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Para la época en la que Timoteo era niño, todavía no había el Nuevo Testamento recopilado como lo tenemos hoy día. Probablemente ni siquiera se había escrito, en muchos de los libros no habían sido escritos todavía. Entonces, Pablo, hermano, le está hablando a Timoteo, por si acaso tú tienes el Antiguo Testamento. Pero Pablo, por si acaso, aquí también está haciendo referencia al Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Escucha el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo, hermano, le está recordando a Timoteo
el tiempo de instrucción que Timoteo tuvo con él mismo, con el apóstol Pablo. Y no sé si sabías, pero el apóstol Pablo es el más grande autor de todo el Nuevo Testamento. 12 epístolas, algunos dicen que 13 epístolas escribió. Y Timoteo, hermano, por la gracia de Dios, había sido instruido en estas dos cosas. En el nuevo pacto, en la revelación del nuevo pacto que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento, y en la revelación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, por su madre y por su abuela. Y hermano, Timoteo conocía estas escrituras, había pasado años de su vida escuchándolas, aprendiéndolas de su madre, de su abuela, del apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo, hermano, le va a decir, escucha, ahí tú tienes todo lo que necesitas. Ahí tú tienes todo lo que necesitas. Y escucha lo que continúa diciendo versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, hermano, el día de hoy no me va a alcanzar a ver todo lo que deberíamos ver en este pasaje, pero escucha, son sagradas escrituras. En un momento vamos a ver por qué es que son sagradas escrituras. Pero hermano, tú no tratas este libro por si acaso como cualquier otro libro. Tú no tratas, hermano, este libro como los dichos y los escritos de otros hombres. Tú no pones, hermano, al nivel, la escritura, al nivel de la sabiduría humana que perece, como hemos visto en las exposiciones de 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, tú sabes que de lo que tú has sido instruido no es de cualquier cosa, estas son sagradas escrituras. Estas son escrituras que no están al nivel de las ideas, del conocimiento, de la razón humana. Estas son escrituras que que provienen de alguien que trasciende absolutamente todo en este mundo. Algo que vamos a ver en un momento más. Pero escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha bien esto, hermano. Pablo le dice a Timoteo, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto. ¿Cuál es la mayor necesidad, hermano, que tienen los hombres? ¿Es de Cristo o no? Espero que estemos bastante de acuerdo en eso. Estamos viendo eso en el Evangelio de Juan. Cristo es la mayor necesidad, hermano, que tiene todo hombre. Pero ahora, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Dice Pablo. ¿Cómo una persona va a llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y va a llegar a la salvación? Y hermano, si algo la Escritura nos dice, es de que al ver un mundo tan corrompido como el apóstol Pablo nos lo ha presentado desde el versículo 1 hasta el versículo 13 en este mismo capítulo, hermano, la esperanza es que las personas se rindan a nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es de que conozcan a nuestro Señor Jesucristo y lo reconozcan como su Mesías, lo reciban como su Mesías, como su Salvador, como el Hijo de Dios. Y de esa manera puedan ser reconciliados con Dios. Hermano, ¿es eso lo que este mundo necesita, sí o no? Y ahora Pablo, hermano, le dice a Timoteo, ¿dónde las personas, dónde tú mismo, Timoteo, vas a encontrar este mensaje de salvación? Escucha, hermano, en las Escrituras. Hermano, la gente no es salva por ver milagros. Hemos visto eso claramente en el Evangelio de Juan. La gente no es salva, hermano, escucha bien, por escuchar tu testimonio personal de vida. La gente es salva, hermano, y puede llegar a la salvación porque se le presente a través de las Escrituras quién es Jesucristo. Es así, hermano, como la gente llega a la salvación. Vayan conmigo al capítulo 1 de Romanos. Hemos estudiado esto hace bastante tiempo. Pero escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a los romanos. Y por si acaso es lo que Pablo quiere de Timoteo. Pablo simplemente quiere que Timoteo continúe lo que él mismo estuvo haciendo en su ministerio. Lo que Pablo mismo estuvo haciendo en su ministerio. Escucha lo que dice Romanos 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora escucha, ¿dónde está ese evangelio de Dios? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Hermano, la gente en nuestra época cree que nos vamos a poder enfrentar a este mundo hostil y la gente va a llegar a la salvación con ideas humanas,
con testimonios de hombres, con una buena retórica y charlas motivacionales que provengan de la mente de los hombres. La gente, hermano, cree que este mundo se va a salvar y Bolivia para Cristo, muchas veces dicen, y lo único que hacen es hacer shows y darle a la gente música, espectáculos, entretenimiento, milagros. Pablo, hermano, dice, sabes, yo soy un apóstol del Evangelio, he sido llamado para predicar el Evangelio de salvación de Cristo. ¿Y dónde está ese Evangelio? Está en las Escrituras. Pablo, hermano, sabe, y esto quiere que Timoteo no se olvide de que él mismo ha visto esto en el apóstol Pablo. ¿Quieres tú llegar a Jesucristo? ¿Quieres conocer la salvación? Ahí están las Escrituras. Es a través de la Escritura. Es a través, hermano, de la Biblia. Es así, hermano, como las personas van a llegar a la salvación. Jesucristo mismo nos dijo, y hemos estudiado esto en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, Jesucristo le dijo a los judíos, porque en ellas ustedes creen que está la vida eterna, y ellas hablan ¿de quién? De mí. Eso dice Jesucristo. Toda la Escritura habla de mí. Y ahora, hermano, aquí hay un detalle que no me lo puedo saltar así nomás. Como he mencionado, Pablo aquí está haciendo referencia, por si acaso, no solo al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento. Han habido personas que por algún motivo, no sé por qué, dicen de que en el Antiguo Testamento no se presenta a Cristo, no se muestra a Cristo. Pero Pablo, hermano, sabía claramente de que en el Antiguo Testamento nosotros ya podemos encontrar y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 es lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio donde Dios ya nos dice de que va a mandar un hombre de la simiente de la mujer a rescatarnos, a salvarnos. Hermanos, es Cristo. Y Pablo, hermano, escucha, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes? ¿Tú quieres que las personas sean salvas? Ya no vivan dominadas por el pecado, como hemos visto toda esta lista de la característica del mundo en el que Timoteo va a vivir. ¿Tú quieres que las personas lleguen a la salvación? ¿Tú quieres que las personas lleguen a conocer a Jesucristo a través de la fe? Ahí está, Timoteo, la Escritura. La Escritura es lo que tienes. Así es como las personas van a llegar a la salvación. Tú confía en el poder de las Escrituras, porque las Escrituras tienen el poder para hacerte sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí, hermano, hay una palabra que lamentablemente en el español no se la encuentra bien traducida, pero cuando Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, Pablo está utilizando la palabra poder. La Escritura, hermano, el apóstol Pablo sabe, es la que tiene, es donde está el poder. El poder no está en las palabras de los hombres simplemente, no está en la retórica de los hombres, no está en la idea de los hombres, está, hermano, en la Escritura. Es ahí donde está el poder de Dios. Es por eso que es completamente contradictorio las iglesias que se hacen llamar incluso poder de Dios y lo menos que hacen es estudiar y predicar las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder para hacer sabia a las personas, para darles una nueva vida, para guiarnos a la salvación, para que abran sus ojos a Cristo. Hermano, es ahí donde está el poder. Es ahí, el salmista va a decir en el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 19, en tu ley, en tu palabra, es donde el sabio, el necio puede hacerse sabio. Es donde nuestra alma puede ser convertida. Eso va a decir el salmista, Salmo 19, versículo 7. Es por tu ley, es por tu palabra que mi alma puede ser convertida, que los sencillos pueden ser hechos sabios. Es ahí, hermano, donde está el poder. Y Pablo le dice a Timoteo, escucha, en la Escritura, ¿quieres que las personas lleguen a la salvación? Ahí tienes, en la Escritura. Ahí tienes el mensaje. Ahí tienes lo que necesitas para que las personas lleguen a Cristo. Pero, hermanos, ahí no va a terminar esto. Sino que el apóstol Pablo le va a decir, hermano, a Timoteo, de que en la Escritura él tiene todo lo que necesita escuchar para que las personas lleguen a la salvación, para que Timoteo cumpla su responsabilidad y sus labores como pastor. Y escucha bien esto, Pablo también le va a decir a Timoteo,
En la Escritura tienes todo lo necesario para que el pueblo de Dios sea santificado, sea perfeccionado. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo es posible de que en un solo libro nosotros podamos tener todo esto? ¿En un solo libro podamos tener todo lo que necesitamos? ¿Cómo es posible de que en estos 66 libros en serio que han sido escritos hace más de 2000 años, el Nuevo Testamento, hace mucho más tiempo el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible de que podemos tener todo esto para que las personas lleguen a la salvación, para que Timoteo y los pastores y la iglesia cumplan su rol en este mundo, para que el pueblo de Dios sea perfeccionado? ¿Cómo es posible de que esto sea así? Escucha lo que Pablo dice, versículo 16. Este es el motivo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese, hermanos, es el motivo. La Escritura, hermano, no es cualquier libro, como ya lo he mencionado. Es por eso que Pablo en el versículo 14, una vez más, la va a presentar como las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué son sagradas? Hermano, literalmente porque ha sido exhalada por Dios. Eso es lo que Pablo dice acá. Lo que tenemos, hermano, en estos 66 libros es cada palabra, cada coma, cada tilde, es lo que Dios quería decirle a este mundo, es lo que Dios quería revelarle a esta humanidad. Ahora yo sé, hermanos, que hay cosas complejas que son difíciles de entender para nosotros, porque sabemos de que la Escritura ha sido escrita por hombres, como Pablo, como Lucas, como Marcos, como Isaías, como Jeremías, como Moisés. Está bien, nadie niega eso, hermano. Pero la Biblia misma nos va a decir, hermanos, de que esos hombres escribieron, escucha, inspirados por Dios. Y la palabra inspirar, hermano, no es específicamente, es una mala traducción, sinceramente, inspirar. Porque la palabra literalmente en el griego, la palabra theonustes, que significa exhalar. Es como si Dios hubiera soplado en esos hombres para que ellos escriban lo que Él quería que nosotros sepamos. Y esos hombres, hermanos, escribieron específicamente todo lo que Dios quería que tú y yo sepamos. Es por eso, hermanos, que en el Antiguo Testamento una y otra vez te vas a encontrar esto. A los autores del Antiguo Testamento diciendo, esto es lo que dice Dios. Así van a hablar, hermano, así van a escribir. Y esta es palabra de Dios para tal nación, para tal rey, para tal persona. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo va a hacer lo mismo. En el libro de Gálatas él va a decir, yo no he aprendido mi evangelio de hombres, sino de Dios mismo. Esta escritura, este mensaje que nosotros tenemos ha provenido directamente de la boca de Dios. Escucha lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién habló? Dios habló. Dios es el que estaba hablando a través de cada hombre que Él utilizó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Señor habló, así dijo el Señor, la palabra del Señor vino a mí. Estas son expresiones que una y otra vez tú vas a encontrar en la Escritura. Y esto, hermanos, esto se resume en lo que Pablo nos dice acá, y lo que todas esas expresiones quieren que tú y yo entendamos es de que la Escritura, hermano, ha sido exhalada por Dios mismo. Y ahora es por eso, hermanos, que hace un momento yo les dije de que es aquí donde está el poder de Dios. Hermano, ¿cómo Dios creó el mundo? ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 1, Dios dijo, hermano, y las cosas se hicieron. Dios habló y dijo que la luz se haga, que la tierra se haga. Dios usó su palabra, hermano, para que las cosas existan. Y hermano, teniendo eso en mente, escucha lo que Pablo dice. Tú y yo tenemos esa misma palabra aquí, escrita, revelada por Él. Nosotros tenemos esa misma palabra, hermano, revelada por Él. Esta palabra que ha sido exhalada por Dios. Y ahora, hermano, ¿Dios puede mentir? No, entonces, ¿qué significa eso? De que si Él nos ha dado esta palabra, hermano, no contiene ni un error, ni una mentira, ni una falsedad, nada de eso. Hermano, ¿Dios se puede equivocar? No. Entonces, si la Escritura, hermano, ha sido exhalada por Dios, esta palabra es inerrante, es infalible. Este libro, hermano, está
íntimamente ligado a quién es Dios. Y si Dios no se puede equivocar, si Dios no puede mentir, si Dios no puede cometer errores, hermano, es en este libro en el cual tenemos toda la información en la cual podemos confiar de que no hay error, no hay algo que sea falso. Es por eso que el salmista va a decir, tu palabra, tu ley es perfecta. No le falta nada, tiene todo. No tiene errores, no tiene mentiras, no tiene engaños. Y ahora, hermano, escucha. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo acá. No solo las partes que te gustan, no solamente los versículos que te sabes de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, esto, hermano, es muy importante que tú y yo entendamos, porque lamentablemente han habido personas que, como Pablo mismo nos dice en este pasaje, aparentan piedad. Ya han habido personas, escucha bien, que han querido decir esto. En la Biblia, nosotros tenemos el mensaje de Dios y podemos encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros, pero no cada palabra es lo que Dios quería que nosotros sepamos. Han habido personas, hermanos, que han dicho de que la palabra simplemente contiene un mensaje de Dios, pero que no podemos nosotros confiar en absolutamente cada palabra, cada coma, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero, hermano, eso no es lo que Pablo dice acá, por si acaso. El apóstol Pablo, hermano, dice de que toda escritura, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con pruebas de esto. Cuán importante, hermano, escucha bien, para los intérpretes de la Biblia era conocer hasta incluso cada letra de la Escritura, porque ellos lo tomaban en cuenta como palabra, como revelación de Dios mismo, el creador de este mundo, el creador de este universo, aquel ser sabio, infinitamente santo. Y ellos entendían de que cada letra incluso de la Escritura tenía importancia. Es por eso que Jesucristo va a decir, Mateo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es por eso que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar al apóstol Pablo, que cuando leía el Antiguo Testamento, él incluso verificaba si las palabras que se utilizaban en el Antiguo Testamento tenían una S o no tenían una S en nuestro contexto. Eran plural o singular. En el libro de Gálatas tú vas a encontrar eso, como el apóstol Pablo va a fundamentar toda una doctrina en qué. En que en el Antiguo Testamento se habla de una simiente, no plural, sino singular, y no de simientes en plural. Para los apóstoles del Nuevo Testamento, hermano, y los intérpretes de la Escritura, tú puedes encontrar de que ellos entendían eso. De que en la Escritura tú no solamente encuentras un mensaje vago por ahí que tienes que rebuscarlo, sino que cada palabra que tú ves en la Escritura ha sido inspirada por Dios, por lo cual es necesario estudiarla a profundidad, es necesario tomarse el tiempo para encontrar cuál es el significado. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo mismo le recuerda a Timoteo todo lo que él tuvo que ser instruido para poder cumplir la obra que Dios le había llamado a cumplir. Y ahora, hermano, Pablo le dice a Timoteo, escucha, en este mundo perverso, en este mundo corrompido, aquí está la esperanza. Tenemos la Escritura. La has conocido desde tu niñez. Ahí está el poder de Dios, porque ha sido inspirada por Dios. Toda la Escritura, ni una sola parte de la Escritura no ha sido inspirada por Dios. Tenemos lo que Dios mismo quiere para esta humanidad. Tenemos sus pensamientos, tenemos el mensaje directamente de Dios. Y como les he mencionado, hermanos, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, aquí tú tienes todo lo que necesitas para que como pastor cumplas tu deber dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, es muy importante que tú entiendas específicamente. Porque, por favor, en nuestra iglesia estamos cumpliendo el día de hoy 8 años, hermano. Y yo no sé cuánto el Dios querrá que el pastor Álvaro se mantenga acá, se quede acá, no sé. Dios traerá más hombres, hermano, nos dará más pastores. Pero lo que, hermano, la iglesia debe querer y debe buscar y debe reclamar y no debe conformarse con nada menos, es de que cualquier hombre que se pare en el púlpito lo que haga es mostrarnos la Escritura de manera fiel, explicarnos la Escritura,
hacernos entender la Escritura de una manera precisa, sin fallar, sin equivocarse, sin contradecir la misma Escritura. Y Pablo, hermano, le recuerda a Timoteo, tú tienes la Escritura, y esta Escritura, hermano, es la que tú tienes para cumplir todo tu ministerio. En el versículo 16, Pablo literalmente podría estar refiriéndose al ministerio pastoral. Escucha lo que Pablo le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Hermano, es a esto a lo que nos dedicamos los pastores: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí está, esto es a lo que tú te tienes que dedicar. Cuando enseñes, ¿enseña qué? La Escritura. Y hermano, ese es nuestro trabajo principal como pastores, por si acaso. Didascalia, Pablo dice, es impartir doctrina. ¿Y de dónde yo tengo que sacar la doctrina que les enseño a ustedes? ¿De dónde? Pablo dice a Timoteo, ahí está, en la Escritura. Ahí tienes la doctrina necesaria, ahí tienes todo lo que necesitas enseñar a este pueblo, a las ovejas de Cristo. Ahora, como pastores, hermanos, muchas veces, escucha bien esto, debemos reprender, debemos debatir, debemos refutar. Es eso lo que Pablo nos dice, es eso lo que Pablo le dice a Timoteo cuando utiliza la palabra redarguir. La palabra redarguir literalmente significa eso. Reprender muchas veces, debatir, refutar. Como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10. Derribar argumentos, hermano. Como pastores, yo tengo la obligación de hacer eso. Cuando vienen personas con falsas doctrinas, o cuando hay hermanos que están siendo influenciados por doctrinas equivocadas, yo debo refutarlas, debo reprender esas doctrinas. Y ahora, ¿cómo lo hago? Con la misma Escritura, hermano. Con la Escritura mostramos aquellas cosas que están equivocadas. Pablo le continúa diciendo a Timoteo, tú vas a necesitar corregir. Esto es lo que tú vas a tener que hacer. Vas a tener que enseñar, redarguir, vas a tener que corregir. La palabra corregir significa poner las cosas rectas, poner las cosas en su lugar. Hermano, ¿qué va a usar Timoteo para lograr hacer eso? La Escritura, ahí está. En la Escritura tienes. En la Escritura, hermano, tienes lo necesario. Esto, hermanos, es muy importante, ¿sí? Pablo, escucha lo que le dice a Timoteo. Tú en la Escritura tienes todo lo que necesitas enseñar, para redarguir, para corregir, y ahora escucha, para instruir. La palabra instruir, hermano, hace referencia a un entrenamiento, ¿sí? O disciplinar incluso, o entrenar. Y Pablo dice a Timoteo, ¿sabes? Tú vas a tener que instruir a toda una iglesia. ¿Y qué es lo que tienes para poder cumplir ese ministerio? La Escritura, ahí está, hermano. Hermano, ten cuidado con personas que no te pueden citar la Escritura, mostrar la Escritura. Ten cuidado con pastores que no te pueden mostrar en la Escritura lo que creen y lo que enseñan, y todo el tiempo andan basándose y fundamentándose en que este dice esto, el otro dice esto, el aquel dice tal cosa. Hermano, en la Escritura tenemos lo necesario. Ahora, no estoy yendo por si acaso en contra de que leamos libros de autores o algo así, para nada. Pero incluso los autores que leamos, los pastores y teólogos, escritores que leamos, hermano, si realmente son fieles a Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Guiarnos a la Escritura. Nos van a enseñar, nos van a redarguir, nos van a corregir, nos van a instruir, ¿utilizando qué? La Escritura. No se trata, hermano, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Ten cuidado, hermano. Y yo le dije esto a algunos hermanos dentro de nuestra iglesia. ¿Sabes? A mí me preocupa. Cuando estoy hablando con un hermano y yo le muestro en la Escritura, esto dice Dios, y la respuesta es, pero yo creo. O pastores que enseñan así, yo creo. Yo me he soñado, peor todavía. Hermano, yo en la Escritura tengo todo lo que necesito para cumplir mi ministerio pastoral, y lo que ustedes deberían requerir es eso. Hombres como Timoteo que conocen, hermano, la Escritura profundamente y que se dedican a ser expertos en la Escritura y en la interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque escucha ahora lo que Pablo le va a decir, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, y lo que Pablo termina diciendo acá es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, hermano, algo que nosotros debemos entender respecto al uso de la Escritura. La Escritura, Pablo nos dijo en el versículo 15, es útil para hacernos sabios, para llevarnos a la salvación, ¿sí o no? Pero muchas personas, lamentablemente, incluso lo voy a decir, hermano, de iglesias bíblicas, se conforman con eso, con que las personas lleguen a la salvación, como si esa ya hubiera sido la meta, ese ya hubiera sido el fin, ya hemos cumplido lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que la gente sea salva. Hermano, eso no es lo que dice, por si acaso, la Escritura. La Escritura dice, hermano, Pablo nos dice acá, de que la Escritura es útil para que lleguemos a la salvación. Pero hermano, ¿ahí termina la obra de Dios en una persona? ¿Ahí termina la obra de Dios? Ahí, hermano, ¿termina la obra de Dios en una persona? Hay muchos pastores, lamentablemente, que se conforman ahí. Y están dispuestos y están felices y cantan victoria porque 1000 convertidos, ¿sí? O cuantos quieran. Pero creen que ahí ya hemos terminado nuestra labor, hemos completado nuestro trabajo, y eso es mentira, eso es un error muy grande. Porque el trabajo del pastor, hermano, no es simplemente que proclamar la verdad del evangelio. El trabajo del pastor y de los cristianos no es solamente llevar a las personas a que conozcan a Cristo y la salvación, sino que esas personas ahora, hermano, vivan para la gloria de Dios. Y la única forma de vivir para la gloria de Dios es empezar a vivir cumpliendo lo que Dios quiere, hermano. Cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su camino, siguiendo su palabra. Es eso, hermano, lo que Dios quiere de su pueblo. Y Pablo, hermano, le dice a Timoteo, por si acaso en la Escritura tienes lo que necesitas para cumplir también esto. Para que la iglesia de Dios sea santificada. Para que la iglesia de Dios, hermano, sea perfeccionada. Porque, hermano, la misión del pastor no es solamente llevarlos a la conversión o a Cristo, sino la misión del pastor, hermano, es decirles ahora, así es como Dios quiere que vivas. En todos los aspectos. Y aquí, hermano, voy a tocar un punto que es muy importante. Escucha lo que Pablo dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, escucha, para toda buena obra. Hermano, esto es muy importante. Hay personas que creen que la Escritura solamente nos sirve, hermano, para lo que hacemos los domingos acá y como iglesia. Hay personas que creen que la Escritura solo es útil para cuando nos reunimos los miércoles al estudio bíblico, los domingos en la iglesia. Hermano, escucha lo que el apóstol Pablo dice. Toda Escritura es útil para toda buena obra. Toda buena obra. Ahora, hermanos, aquí tengo que utilizar este pasaje para hacerles notar de por qué los cristianos estamos llamados a estudiar toda la Escritura y buscar reconocer toda buena obra que Dios nos muestre en su palabra, hermano. Porque lo que Dios quiere, hermano, es de que un pastor fiel y la iglesia sea guiada por la sola Escritura, porque ahí tenemos todo lo que necesitamos, como Pablo nos está diciendo acá. Y ahí Pablo, hermano, nos dice, vamos a encontrar todo lo que necesitamos conocer para toda buena obra. Y esto va contra el reduccionismo de muchos grupos cristianos que creen que la Biblia solamente tiene el mensaje de salvación. Hermano, la Biblia, su mensaje central es la salvación. Pero, hermano, la Biblia también nos revela todo lo que Dios quiere de su pueblo en todas las áreas. Hermano, la Biblia habla de cómo debes ser como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo. Hermano, la Biblia habla de cómo debes ser como ciudadano. La Biblia habla, hermano, de temas tanto como economía, familia, trabajo, sexualidad, política. La Biblia, hermano, nos muestra el camino para toda buena obra. Escucha bien eso. Toda buena obra que Dios quiere que hagas, hermano, aquí está, dice Pablo.
Aquí está. Y no sé si sabías, pero el apóstol Pablo mismo nos va a decir de que ya sea que comamos o que bebamos, todo debemos hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios, hermano. Hermano, la Biblia tiene todo lo que necesitamos para que seamos perfeccionados, para que seamos santificados y vivamos para la gloria de Dios. Y Pablo, hermano, le está mostrando esto a Timoteo. En la Escritura tú tienes lo suficiente, tienes lo necesario, no te falta nada, no te falta nada. Justo esta semana tuve una conversación con un hermano y yo le dije eso. Sí, en la Escritura tengo todo lo que necesito. Si no tuviera ningún otro libro más, si no conociera ningún autor en este mundo, lo que Pablo me dice acá, en la Escritura tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito para llegar a la salvación, para conocer a mi Salvador, todo lo que necesito para cumplir mi rol como pastor, todo lo que necesito para, escucha, para ser perfecto. No es que vamos a ser perfectos en este mundo, pero para caminar en ese camino de perfección, para toda buena obra. Es eso, hermano, lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Todo lo que necesitamos, aquí está, hermano, en la Escritura. Ahora, hermano, lo que estamos poniendo como fundamento el día de hoy, y la idea, hermano, es que entiendan por qué nos llamamos, espero que ahora entiendan por qué nuestra iglesia se llama Sola Escritura, hermano. Está fundamentado en este pasaje. Hay muchos otros también, pero este es uno de los más claros. Hermano, ¿qué más necesitamos? ¿Necesitas los sueños del pastor Álvaro? ¿Las ideas del pastor Álvaro? Hermano, ahora, lo que estoy diciendo es bastante controversial porque lamentablemente en nuestra época, hermano, la gente no quiere esto. Y la mayoría de las iglesias, me animo a decir, no quieren esto, solo Escritura. Y todo lo que necesitamos está ahí en la Escritura. No. La gente se levanta, hermano, y nos ataca y dice, no, es que necesitamos profecías, es que necesitamos nuevas revelaciones. Cuando ni siquiera han terminado de estudiar toda la Escritura, ya quieren cosas nuevas. Pablo, pero nos dice acá, no necesitamos eso. Y esto es muy interesante, hermano, porque no sé si sabías, pero la última epístola que el apóstol escribe, ¿cuál es? Que el apóstol Pablo escribe. Es esta, 2 Timoteo. Es su última epístola. Hay un pequeño debate respecto a eso, pero Pablo mismo va a decir, estoy a punto de morir. En el capítulo 4. Estoy a punto de ser asesinado. Esta es su última carta a Timoteo. Y si tú lees toda esta carta, hermano, no vas a encontrar que Pablo le diga a Timoteo, Timoteo, lo que necesitamos para que la iglesia vaya bien son martes del fuego del Espíritu, sí, donde haya milagros y haya revelaciones. No, no vas a encontrar eso, hermano. No vas a encontrar nada de eso. Pablo le va a decir a Timoteo más bien, ¿sabes qué? Necesitamos la Escritura. Que no te olvides lo que has aprendido en la Escritura. Que apliques lo que tienes en la Escritura. Que enseñes lo que tienes en la Escritura. Ahí es donde tenemos todo lo que necesitamos. Y ahí, hermano, es lo que tenemos para enfrentarnos a todo este mundo hostil que hemos visto al principio de este capítulo. Este mundo hostil lleno de hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto, hermano? Incluso dentro de la iglesia, cuando aparentan piedad, ¿cómo? La Escritura. La Escritura, el apóstol Pablo va a decir, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es la espada, hermano, del Espíritu. Es con lo cual nos defendemos y atacamos cuando es necesario. Es nuestro instrumento principal. Es eso, hermano, lo que nosotros tenemos para cumplir toda buena obra, para cumplir nuestros ministerios. Y escucha bien, la Escritura es lo que Satanás más teme en este mundo. Un autor de el 1600, un autor bautista como nosotros, reformado, escucha lo que escribió y voy a leerles todo un párrafo porque me llamó mucho la atención lo que él dijo acerca de la Escritura y Satanás. ¿Qué es lo que Satanás, hermano, más teme? Este párrafo está escrito como si Satanás estuviera hablando, ¿sí? Escucha. Satanás dice, el primer y principal enemigo que tenemos es un enemigo de papel. Un enemigo que desprecio ver. Y sin embargo, le temo más que a todos los poderes del cielo y la tierra.
Hermano, ¿tú te acuerdas cuando Satanás quiso tentar a Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo se enfrentó a Satanás, hermano? No sé si te acuerdas. Hemos estudiado eso en el Evangelio de Lucas. Le tiró aceite. ¿Qué hizo, pues? Le sopló para que se salga, para que se vaya. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo, hermano? Nuestro Señor mismo, el Hijo de Dios, como hombre en este mundo. ¿Qué hizo para enfrentarse contra Satanás? La Escritura, ¿verdad? Como está escrito, como está escrito. Es por eso que este autor dice eso. Satanás dice, yo le temo más que a todos los poderes del cielo y la tierra. Es un libro, y no es un libro cualquiera, no es un libro de juego. No, 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 no. Es un instrumento muy terrible. No es un libro de conjuros como los que yo me he inventado para mi diversión. No, tampoco es un libro de canciones, ni es un libro de filosofía, ni de medicina, sino que es la Biblia lo que más me aterroriza. Desearía que todas las plagas del infierno cayeran sobre ella, si eso pudiera hacerse. Pero veo que es en vano, porque está bajo el cuidado perpetuo de aquel que reina arriba y me ha arrojado a estas regiones inferiores. Hermano, si tú lees la Escritura y conoces un poco de la historia del cristianismo, vas a encontrar, hermano, de que Satanás ha intentado una y otra vez deshacerse de este libro. Siempre ha intentado deshacerse, corromper, que el pueblo de Dios no tenga la palabra de Dios escrita. Siempre, hermano, a lo largo de todos los siglos, siempre ha intentado eso. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hoy día. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Se nos quita esto y hemos perdido lo que Dios nos ha dado para cumplir todo lo que necesitamos. Es por eso que este autor dice que Satanás continúa diciendo, debemos hacer por lo tanto lo que podamos para mantener a todos los hombres ignorantes de ella. Hermano, eso es lo que hace Satanás, por si acaso. Lo que busca es que tú seas un ignorante de la Escritura. Y lamentablemente, hermanos, hay iglesias donde hay hombres que se llaman pastores y se prestan como siervos de Satanás para hacer eso. Hay pastores los cuales ven jovencitos estudiando la Biblia. ¿Y qué les dicen? No estudies tanto. La letra mata. ¿Has escuchado? ¿Algunos de ustedes han escuchado eso? Eso es Satanás, hermano. Eso es Satanás. ¿Quién más, hermano, va a querer que tú no leas más la Biblia que Satanás? Eso es Satanás, hermano. Usando la Escritura misma para confundirte, para hacer que te pierdas. ¿Cómo es que la letra mata? Sí, Pablo dice eso en 2 Corintios 3. Pablo me dice que no lea la Escritura. ¿En la Escritura? No, ahí estoy interpretando algo mal. Pero Satanás, hermano, es el que, por eso este pastor de la época post-reforma dice eso. Satanás busca hacer todo lo que esté en sus manos para que los hombres se mantengan ignorantes de esta. Y no permitirles que tenga la Escritura en su lengua materna, que no la puedan leer por sí mismos. No sé si sabías, hermano, pero la Iglesia Católica, en algunas de sus Biblias en latín, al principio de la Biblia tenían una maldición. Para aquellos que no sean parte de su iglesia, del clero, y que se animen a leerla, para ellos será un hombre maldito, porque no pueden leerla todos, ¿sí? Solamente los que estamos en una posición más elevada. El hombre común no puede leer la Biblia, decía. No debe leer la Biblia. No, eso es Satanás. Eso es Satanás. Y ahora escucha lo que Pablo continúa diciendo, y con esto voy a terminar. Capítulo 4 de 2 Timoteo. Hermano, Pablo le dice a Timoteo, en la Escritura tienes todo, para la salvación, para cumplir tu ministerio, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, escucha. Y hermanos, te ruego que tú te imagines lo que Pablo dice acá, como un ruego, como el último ruego de un hombre que está a punto de morir. Como las palabras, hermano, de un hombre que está a punto de ser asesinado. Escucha lo que Pablo le va a rogar a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha las palabras de Pablo. Pablo, hermano, le va a decir, Timoteo, recuerda, un día te vas a parar delante de Dios.
Un día te vas a parar delante de Cristo. Un día vas a estar en la manifestación de su reino. Y si tú tienes en cuenta a Dios, si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, si tú quieres seguirle, si tú quieres servirle, escucha versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y hermano, este es el ruego de un hombre que está a punto de morir. Predica la palabra, a eso dedícate. Dedícate a predicar la palabra. La palabra, hermano, es ese martillo que puede quebrar los corazones más duros. La palabra, como dice en el Antiguo Testamento, es como fuego. La palabra, como dice en el Nuevo Testamento, es como una espada de doble filo que va a atravesar todo en el hombre. Hermano, es por eso que Pablo le dice a Timoteo, sabes, si tú amas a Dios, si tú consideras a Cristo, si tú quieres pararte delante de Él en algún momento como un hombre que no tiene de qué avergonzarse, predica su palabra. No, la gente no necesita tus ideas, no necesita tus sueños, no necesita tus visiones, no necesita tus profecías. Tú predica la palabra. Es eso lo que necesita la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué este ruego tan fuerte del apóstol Pablo? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Útil para qué? Para todo. Para todo lo que necesitamos, hermano. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, hermano? Que la escritura. Y hombres fieles que nos prediquen que la escritura. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, predica la escritura. Y Dios hace, hermano. Dios es el que obra. ¿A través, pero de qué? De su escritura, de su palabra. Hermano, es por eso que nuestra iglesia es sola escritura, para que lo tengan bien claro. Y no vamos a aceptar nada más. Cualquier predicador, cualquier teólogo, cualquier libro, que sea de hombres, hermano, que crean esto. La escritura. Y que nos guíen a la escritura. Porque en la escritura, hermano, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra fe, para nuestra práctica, para la vida, para todo lo que somos como cristianos y como iglesia. Y es la única forma, hermanos, en la que nos vamos a enfrentar a este mundo hostil, como hemos visto al principio. Es la esperanza, hermano, de este mundo hostil. Su palabra que es la que nos muestra el camino.